Hola, ¿cómo están? Otro capítulo más de mi GESA Cloud Wizards. ¿Han pensado si tener un password complejo es más que suficiente? ¿Tener esa complejidad de caracteres, cierta longitud es más que suficiente? Pues bueno, es una de las preguntas que pueden surgir hoy en día y pues, ¿qué creen? Hay una respuesta para eso, pero esa respuesta va a ser contestada por Ismael. Va a estar compartiendo el tema de hoy. Pero antes de avanzar con lo que vamos a ver el día de hoy, pues Ismael, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues ya un capítulo más, fin de semana, vienen vacaciones. Afortunadamente para este lado de México, pues hay vacaciones un poquito largas, ¿no? Pero bien, sin nada de temor a bajar la guardia, porque pues esto sigue avanzando y el tema de la ciberseguridad, pues también. Y si no lo hacemos, pues nos quedamos. Y un tema bastante interesante que traemos hoy. Excelente, pues, ¿por qué no nos cuentas, Ismael? Pues de qué vamos a estar hablando hoy. Sabemos que hemos tratado temas de seguridad, pero pues hoy a qué nos vamos a enfocar, qué lado vamos a proteger, la identidad del dispositivo. Nos vas contando ahí una intro y creo que traes una presentación, ¿no? Pues sí, básicamente es un tema de los nuevos métodos de autenticación que pues obviamente están basados en el modelo de seguridad de Microsoft de Zero Trust. Recordemos que ya, como diste una pequeña intro, ya no es suficiente como tal un password bastante robusto con caracteres específicos, la longitud, etcétera, etcétera. Ya no es suficiente al día de hoy. Para eso, pues obviamente Microsoft pues está constantemente innovando con ese tipo de soluciones de seguridad que prácticamente pues no nos cuesta nada, que ya lo tenemos implícito dentro de nuestro licenciamiento. Y vamos a ver precisamente con una presentación que tenemos, va a ser un poco teórico, pero creo que es bastante interesante y que también a todos los suscriptores y a todos nuestros clientes pues les va a ayudar bastante, ¿no? Pues adelante, Ismael, todo tuyo. El tema que traemos el día de hoy, pues es precisamente la introducción a nuevos modelos de autenticación, passwordless y resistentes a phishing dentro de la parte de Entra ID. Estaremos hablando precisamente cómo está evolucionando la seguridad dentro de la parte de identidad, en este caso Entra ID, de una manera que tenemos que ir haciendo conciencia de eliminar contraseñas. ¿Por qué? Porque recordemos que ese tipo de password y contraseñas se almacenan de manera específicamente en el sistema operativo y muchas veces pues obviamente no tenemos los controles necesarios para poder proteger ese tipo de contraseñas. Sabemos que pues es un tema bastante complicado de realizar un tema de concientización a nuestros clientes o a los usuarios finales para este tipo de situaciones, pero creo que no lo es imposible, ¿no? Ahora con la adopción prácticamente de métodos de autenticación resistentes a phishing dentro de Entra ID, veremos por qué los ataques basados en credenciales siguen siendo el principal vector de ataque y compromiso dentro de muchas organizaciones tecnológicas. Hoy en día, pues la parte de passwordless, passkeys, MFA resistente a phishing reducen de manera drástica este riesgo, Jair. También mejoran la experiencia del usuario y bueno, fortalecen la postura de seguridad de Zero Trust. Y bueno, no quisiera haber empezado de esta manera. Recordemos que ya tenemos un video anterior hablando de esta noticia, donde una empresa pues sufrió un ataque debido a este tipo de malas prácticas, porque finalmente son malas prácticas de no querer tal vez generar un cambio en los métodos de autenticación, es una mala práctica, más sin embargo, creo que el daño fue mayor de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, recordemos que el video pasado platicábamos de la empresa Striker que radica en Estados Unidos, donde se vio comprometida al realizar un borrado masivo de más de 2,000 dispositivos dentro de la compañía, ¿no? Y obviamente recordemos que también el impacto en las operaciones pues se trasladó hacia 79 países y bueno, pues dejó miles de empleados sin trabajar por más de 2 semanas. Y comentarles, realmente esto no fue un ataque de día cero, no fue un tipo de ransomware que atacó a la organización o que fueron vulneradas las plataformas de Microsoft, sino prácticamente fue un tema de privilegios y de exceso de privilegios con la cuenta del usuario, ¿no? Ahorita poco a poco vamos a ver cómo se desarrolló este tema y qué es lo que vamos a poder hacer para solucionar este tipo de problemas y tratarlos más que nada de erradicar, ¿no? ¿Cómo ves, Jair? Muy interesante. Entonces, entiendo que vamos a estar viendo pues, mejores prácticas para la identidad.
identidad, dígase, pues cuentas de usuario. No me quiero adelantar, pero no sé si lo traigas en tu presentación y nos pudieras compartir. Ahorita mencionabas el término passwordless. En una frase, ¿cómo le resumirías o a qué se refiere el tema de passwordless? ¿Cuál es su intención? Si nos lo pudieras compartir en esa parte. O tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el tema de Ok, password es prácticamente la simplificación, el inicio de sesión de un usuario, ¿no? Prácticamente te ayuda a eliminar de esa forma la capa de la contraseña y tal vez identificarte por medio de algún sistema biométrico, ya sea una huella digital, el rostro, el iris, algún dispositivo físico que nos puede ayudar precisamente ok, a validar la cuenta, ¿no? Pero bueno, ok. vamos avanzando un poquito más y Adelante. darles el contexto de qué fue lo que le pasó a esta empresa, ¿no? Digo, ya lo vimos, pero vamos a ir más a detalle, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues obviamente fueron las credenciales comprometidas, un usuario con privilegios de administrador que prácticamente entró a la consola de Intune y de Entra ID, pues obviamente generó acciones o tareas legítimas desde la parte de Intune, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues un usuario que por ahí dejó pegado su contraseña en un posting o que la envió en algún tipo de correo electrónico o simplemente por no tener el doble factor de autenticación, pues ya estamos perdidos en ese momento, ¿no? Obviamente no fue hackeado, ni tampoco Microsoft fue vulnerado. El ataque fue posible porque pues la autenticación fue vulnerable. ¿Quién es responsable de la autenticación? Pues cada organización. El MFA que tenían en el momento pues no fue resistente a phishing. Recordemos que ya hay algunos métodos de autenticación o de MFA que ya no están disponibles y que ya no son recomendables para poder ser trabajados hoy en día, ¿no? Y obviamente el tema de los privilegios en las cuentas pues no estaban suficientemente protegidos, no existía esa segregación dentro de la empresa para poder realizar un buen uso de las contraseñas, ¿no? Recordemos que también para los temas de permisos existen algunas otras soluciones que nos pueden ayudar a reducir este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, una vez que se autenticaron los atacantes, pues no tuvieron la necesidad de esforzarse mucho, ¿no? En generar un daño bastante grande, sino nada más entraron a la consola de Intune, formatearon los equipos de manera remota por medio de un wipe y listo. También importante. ¿Te imaginas, Jair, qué hubiera pasado si el atacante se hubiera visto pues muy sobrepasado en el ataque, que hubiera cambiado la contraseña de los administradores globales, que hubiera revocado algún método de autenticación? ¿Qué hubiera pasado? Pues prácticamente podría tener la posibilidad de estar secuestrando el tenant del cliente, ¿no? Sí, creo que ese es en el peor de los casos, pero bueno, no quiero decir que le fue bien, pero el mensaje pudo haber pasado a peores, dado pues el ejemplo que comentas hace un momento. Sí, y pues creo que tú y yo somos testigos y muchos compañeros somos testigos de que desafortunadamente hay muchos clientes que tienen N cantidad, no puedo decir más de 5, más de 10 administradores globales, ¿no? Y es ahí donde también creo que la brecha de seguridad pues aún está más amplia, ¿no? Sí, y en esa parte, pues la recomendación, inclusive en el tenant, creo que Office 365 te lo pone ahí. Oye, ya tienes 5, 10 Global Admin o usuarios con altos privilegios, cuida o trata de que no sean tantos, de reducir la superficie de ataque, que no te puedan llegar tal vez por 20 lados, sino a lo mejor nada más por 2 y reducir esa parte. Ya lo hemos mencionado y en uno de los videos pasados lo vimos, el tema de PIM, Privileged Identity Management. Así que creo que ayuda bastante a este tipo de escenarios, que nada más elevas o apruebas cuando sea necesario y por el tiempo requerido, no que 24/7 tengas Global Admin y suceda este tipo de escenarios. Exacto, pues ya ahora sí que no lo quería decir, pero ya prácticamente tendría que ser de novatos no tener este tipo de configuraciones o que pasaran ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, desafortunadamente, ¿cuál fue la postura de la empresa? Digo, a comparación, no lo negaron, eso fue bueno. Como te comento, no supieron si fue un correo, si fue algún inicio de sesión o alguna cuenta prácticamente con los permisos en personas equivocadas, pero desafortunadamente se vio expuesta la identidad, en este caso Entra ID, ¿no? Esto lo que prácticamente refleja perfectamente, está alineado el escenario para introducir
los nuevos métodos de autenticación, que son passwordless, passkeys y llaves sincronizadas, ¿no? Con el tema de MFA resistente a phishing dentro de Entra ID, pues creo que son las nuevas formas de poder realizar los inicios de sesión pues mucho más seguros. Ahora, ¿qué hubiera cambiado con estos métodos? Prácticamente no hubieran podido entrar o realmente incluso el atacante ya si se pudo haber posicionado en una situación pues más comprometedora, no se hubiera podido autenticar. ¿Por qué? Porque no hay quien esté del otro lado y pueda darle ese paso para poder entrar a las herramientas administrativas de la organización, ¿no? Ahora, pues también las cuentas que están privilegiadas y que tienen un tipo de MFA resistente a phishing, pues también no tenían definidos los roles o no hay grupos de roles específicos para ese tipo de cuentas, ¿no? Entonces, también considerando todo eso, comentar otra vez, aquí es donde entran en marcha los métodos de autenticación. Vámonos un poquito a retomar el tema de la arquitectura de Zero Trust, donde iniciamos prácticamente, Yair, con un dispositivo administrado por Microsoft Intune. Aquí viene otro tema bastante importante que por mero desconocimiento creo que hacen a un lado a Intune y dejan soluciones de terceros o prácticamente sin un administrador de dispositivos, ¿no? ¿Por qué juega un papel importante Intune en este punto? ¿Desde dónde nos estamos conectando a las herramientas administrativas de Microsoft? Pues desde un dispositivo. ¿Qué es lo que debe de cumplir con un dispositivo para poder entrar a las herramientas administrativas, para entrar a la información corporativa? ¿Quién te dicta esas políticas o esas condiciones? Pues obviamente si no tienes algún administrador de dispositivos, pues nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer o qué debes de cumplir. Con Intune precisamente empezamos con un dispositivo que cumpla con un sistema operativo versión mínima, que esté cifrado el disco duro, que cumpla con el nivel de actualización de sistema operativo y algunas otras que pueden venir adicionales. Ahora, dentro de esto, pues ya estamos conscientes de que el dispositivo es compliance y que es un dispositivo corporativo. Adicionalmente a esto, pues podemos integrar la parte de Windows Hello for Business para el tema de passkeys. Aquí entra el tema de la autenticación sin contraseñas. Recordemos que dentro de la parte del modelo de seguridad Zero Trust, Entra ID actúa como un proveedor prácticamente de identidad, validando precisamente todo ese tipo de llave. También evalúa el riesgo aplicando políticas de acceso condicional. Este tipo de políticas de acceso condicional también, salvo tu mejor opinión, yo diría que ya prácticamente son básicas dentro de cualquier cliente que tenga este tipo de soluciones Microsoft. Cuando prácticamente el usuario y el dispositivo y el contexto son confiables, pues prácticamente se le va a permitir el acceso a todo el tema de aplicaciones y soluciones SaaS premise, cumpliendo obviamente con el principio de modelo de seguridad de Zero Trust, de Never Trust, Always Verify. ¿Cómo ves? Sí, interesante lo de conditional access. Digo, sí, también ya debe ser algo, y lo mencionabas también, o sea, un estándar. Y a veces lo difícil no es configurarlo, todo está documentado. A veces el tema es la adopción por parte de la organización, de las empresas, que si el usuario, pues ya no los vas a tener conformes, pero pues no se trata de mantener contento al usuario, sino mantener la seguridad, que esa es la responsabilidad de TI, mantener seguros pues, los ambientes, la infraestructura, para evitar cualquier tipo de ataque. Súper importante mencionar esa parte. Pues sí, creo que también la experiencia que nos ha dado todo este tema de implementación nos ha llevado a un camino donde el gerente o el encargado de TI prefiere que no le esté levantando la bocina a cada rato por este tipo de cambios, a poder levantar todo un tema de recuperación, un disaster recovery, ¿no? Entonces, pues estos escenarios también son bastante comunes dentro de lo que hacemos nosotros, ¿no? Y la intención o nuestra labor de consultores, pues es precisamente realizar esa labor consultiva de nuevas sugerencias apegado a las mejores prácticas y obviamente pues también al modelo de negocio de cada uno de nuestros clientes o compañía, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a pasar al tema de passwordless, que es la autenticación de Microsoft, que prácticamente es la experiencia que se tiene de acceder a cualquier recurso o dispositivo de forma segura sin usar contraseña.
La autenticación prácticamente sin contraseña utiliza diferentes conceptos de biometría, como ya lo comenté, reconocimiento facial, la huella dactilar, autenticación por medio del doble factor, para obviamente superar ese tipo de vulnerabilidades que ponen en riesgo las contraseñas. Dentro de passwordless, pues también, como les comentamos, elimina el objetivo principal del atacante. ¿Cuál es ese objetivo principal del atacante? La contraseña, que puede ser robada o reutilizada o prácticamente cambiada en el momento, ¿no? Y las llaves sincronizadas o el single passkeys dentro de Entra ID, que puede también utilizar claves criptográficas. La clave privada, pues prácticamente no sale del dispositivo porque se aloja dentro del dispositivo, específicamente en el TPM, ¿no? Obviamente, pues esto es prácticamente imposible de que sea capturado por algún tipo de phishing o algún atacante, ¿no? El MFA resistente a phishing, que también es algo que hemos tratado de sugerir a los clientes, que son como Passkeys o FIDO2, que también de la misma manera no pueden ser interceptados por páginas web falsas o algún tipo de seguridad que aparezca dentro de la nube, ¿no? Obviamente bloquea también ataques de manera sistemática o incluso contra los administradores que pudieran tener algún riesgo principal, ¿no? Entonces, de manera resumida, métodos de autenticación principales de estos métodos, pues es el reconocimiento facial y la huella, la parte del celular, las llaves físicas, que nos brinda pues, prácticamente mayor seguridad al no haber una contraseña alojada en el sistema operativo, ¿no? El tema de implementación, pues Microsoft como tal está haciendo que las nuevas cuentas sean sin contraseña de manera por defecto y obviamente que nos permite como tal a usuarios ya existentes a eliminar las contraseñas dentro de la configuración para cambiar por estos métodos de autenticación pues más nuevos, ¿no? La compatibilidad también es importante, pues obviamente funciona hasta con cuentas personales. Por ahí hicimos algún ejercicio ya ahí donde ocupábamos precisamente el passkeys para alguna cuenta de uso personal para Amazon, por ejemplo. Puede ser hasta para Mercado Libre, quienes están aquí en México o de manera internacional. Entonces, hay grandes opciones para poder utilizar los passkeys, ¿no? Bien, también a recordar o recalcar que al utilizar métodos biométricos o códigos prácticamente desde el dispositivo celular, el inicio de sesión, pues prácticamente es más rápido. Se elimina la necesidad de estar apuntando en la contraseña o ya de plano olvidarla, ¿no? Bien, pues los requerimientos son requerimientos muy generales, ya, y creo que todo el mundo lo tiene. Cualquier empresa que tenga Entra ID Plan 1, que pueda tener esto, pues prácticamente lo puede estar disfrutando y configurando, ¿no? Ahora, normalmente nosotros también acompañamos esta adopción, esta configuración con una serie de políticas de acceso condicional, ya lo mencionamos anteriormente. Cada configuración o cada política de acceso condicional tiene un porqué. Nosotros aquí, yo estoy poniendo algunas que son definidas de manera natural o por default y que también ya no hay necesidad de configurarlas, simplemente encenderlas y agregar el tema de los grupos a quien vamos a asignar para obviamente tener ese efecto que estamos requiriendo por cada una de las políticas. Ojo, para cualquier prueba de cualquier solución, ya sea Intune, ya sea Entra, ya sea Defender y lo que ustedes gusten, siempre háganlo de manera controlada. ¿Por qué? Porque obviamente no sabemos cuál vaya a ser el impacto. Si estamos haciendo algo bien o algo mal, pues lo podemos reducir a un grupo mínimo de dispositivos o de usuarios. ¿Para qué? Para que en el momento que tengamos ya bien tuneada toda esa configuración, ahora sí, pues la podemos mandar al resto de nuestros dispositivos, ¿no? Eso es como recomendación. Ahora, referente al tema del sistema operativo, pues creo que Windows 10 de las últimas versiones a Windows 11, a la versión más reciente, pues está dentro de estos requerimientos, ¿no? Si el dispositivo tiene un TPM 1.2 o 2.0 preferentemente, pues estamos perfectos, ¿no? Biometría, aunque como tal no es un requerimiento, pero creo que te da un plus en el hecho de que te puedas autenticar por medio de tu huella digital o por medio de tu cámara. Es una garantía y es de gran ayuda. No sé cómo lo veas, Jair. Sí, la parte del reconocimiento de biométrico, yo lo uso, eso yo les puedo decir. Créanme, es una gran facilidad, me ahorro bastante tiempo. Vas a decir, ay, ¿qué tanto te ahorras 5 o 10 segundos en lo que tecleas? Pues sí, tal vez no es mucho, pero es más práctico nada más llegar, poner el dedo en el sensor, menos de un segundo y se desbloquea. Enter el PIN o el password y espera. Si te Entonces, equivocas, si te equivocas, entonces también de la parte de seguridad, pues sí, la parte biométrica no es algo que se pueda robar, sí, porque es algo que tú eres. No hay
eres único, no hay alguien igual a ti. Entonces, esta es la parte importante a resaltar. Es información que es única, se almacena en el TPM. Alguna vez me preguntaban, oye, ¿y esta información sale? No, solamente se queda ahí localmente en el TPM. Ahora, que si se puede descifrar el TPM, no digo que no, pero te vas a tardar un buen en tratar de descifrar ese dato para poder utilizarlo. Pero bastante segura, estos métodos de autenticación. Y fíjate que no sé por qué estuve leyendo en estos últimos días que se había generado como tal una controversia, porque en algunas soluciones de Microsoft, en el sistema operativo, para la recomendación, se solicita un tema de TPM y algunos usuarios por ahí hicieron un comunicado o algunas publicaciones donde no estaban de acuerdo que solicitara un TPM, pero sobre todo el área de los gamers, en el mundo de los gamers, de los streamers, como que no estaban de acuerdo que deberías de teclear tu contraseña para poder iniciar al sistema operativo y que tampoco estaban de acuerdo con el tema de uso de TPM, ¿no? Específicamente del TPM. ¿Por qué? No lo sé. Es algo que me gustaría investigar un poquito más a fondo, porque imagínate si teniendo soluciones robustas en relación a un ambiente empresarial que a veces las tienen y no las implementan, y cuando las implementan sabemos que no son, más bien que no son infalibles, ¿no? Que son prácticamente vulnerables a cualquier otro aspecto. Imagínate eso, trasladarlo a un ambiente, digamos, ya más de home, de un hogar o de un usuario final en su casa. ¿Qué seguridad tenemos, no? Sí, No y tendríamos pues sí. prácticamente nada. Sí, ahí son ambientes diferentes, tanto la parte de uso personal como corporativa. Ahora, de la parte corporativa, pues tener el TPM es fundamental, dado las tecnologías, los métodos, las bondades que tiene, o sea, las integraciones, por ejemplo, Windows Hello for Business, BitLocker, sí, que se almacena ahí en ese chip. Ahora, el escenario que planteas, oye, pues es que no les gusta o lo que están haciendo, tendrán sus razones, pero el hecho de que lo pida es por seguridad, no por capricho o porque sí, sino hay una razón de ser en cuanto a seguridad. Hay un ejemplo que me vino a la mente de alguna vez una prueba que hicimos con Autopilot. No recuerdo el método que se estaba usando, pero tenía que ser un TPM, no puede ser virtual, era algo así, pero relacionándolo con el tema que dices de que hoy sabes que pues no a la gente que se dedica a jugar o al Steam no les gusta, quiero pensar que ha de existir alguna funcionalidad que quieren hacer, pero que el TPM no les deja o lo quieren invalidar, no lo sé. O sí habría que investigar a qué se refieren con esto. Y fíjate, hay un caso también bastante sonado esta semana pasada, Ajá. donde un reportero méxico-americano que trabaja precisamente para varios espacios noticieros a nivel internacional sufrió precisamente un hackeo. Sufrió un hackeo y lo peor de todo es que este reportero tiene mucha credibilidad en Estados Unidos y la cuenta en la cual se robaron pues fue la cuenta con la cual está dado de alta él tanto en el Capitolio como en la Casa Blanca, el Servicio Secreto de Seguridad de la Casa Blanca. Entonces, pues literal, se robaron su identidad, empezaron a publicar ciertos videos dentro de su cuenta de YouTube en relación a criptomonedas o a compra-venta de criptomonedas. Aquí viene precisamente el tema de passkeys, passwordless, doble factor de autenticación, hasta con las cuentas personales, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, como les comento, si esto hubiera estado habilitado? Pues este señor, este reportero, pues no hubiera estado tan preocupado. Imagínate pues que tus datos sean utilizados de forma incorrecta y más cuando la cuenta pues la tiene en ámbitos gubernamentales de alta importancia y de alto impacto, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a un tema un poquito ya más técnico del cómo habilitar passkeys. Recordemos, ya tenemos por ahí un video de cómo configuramos passkeys tanto en un dispositivo celular, tanto en la consola de Entra ID. Ya tenemos ese video. Entonces ahorita nada más vamos a hacerlo de manera muy por encimita, ¿no? Muy general. Y prácticamente pues nos tenemos que ir a la parte de Entra ID. Dentro de Entra ID pues están los métodos de autenticación. Seleccionamos los métodos de autenticación y ahí están las políticas, ¿no? Y ahí están los métodos de autenticación que les mencionaba hace un ratito. Está el tema del FIDO2 de Passkeys, está el Authenticator, los Temporary Access Pass, algunos otros métodos en los tokens, SOTA, y podemos generar algunos otros también nosotros, pero definitivamente lo básico es lo que tenemos aquí. Y en este momento, pues nos podemos ir específicamente al primero, que es el de Passkeys.
Cuando ya estamos dentro de Passkeys, pues obviamente nos toca habilitarlo primero, después agregar el target o el grupo de usuarios que vamos a ver afectados en este método de autenticación. Lo seleccionamos. Para este caso, pues es a todos los usuarios. Recomendación e hincapié. Si lo van a probar, no lo hagan a un grupo grande de usuarios. Minimicen primero el grupo, reduzcan el grupo, 3, 4 personas, 5 máximo. Posteriormente, que ya lo tengan bien dominado, pues ahora sí lo sacan a producción. Posteriormente, en la parte de configuración, vamos a ver los botones o configuraciones generales. En este caso, nosotros lo tenemos configurado de esta manera. ¿Para qué? Para que obviamente podamos verificar todas las funcionalidades que tiene. Ahora, el Microsoft Authenticator, el AAD, AGID, son los sistemas operativos, si no mal recuerdo, que ya están autenticados o que se van a poder autenticar bajo este contexto. Para este caso, pues está la parte de iOS, de Android y de Microsoft. Entonces, si nosotros necesitamos realizar, por ejemplo, algún tema de macOS, pues no hemos tenido esa experiencia, pero yo quisiera pensar que aquí se debe de agregar o se agrega ese identificador único para ese sistema operativo. Ahora, ya dentro de la experiencia del usuario, ¿qué es lo que tendría que estar viendo? Pues precisamente estas dos opciones. El Passkeys en Microsoft Authenticator y el Security Key, que son prácticamente los USBs o algún tipo de Bluetooth, un NFC, una tarjeta o algo por el estilo, para poder ser configurados. Dependiendo del método que quieran utilizar, pues obviamente lo debemos de tener disponible. Por ejemplo, el tema de Passkeys dentro del Authenticator, debemos de tener el Authenticator instalado dentro de nuestro dispositivo para poder generar el Passkey y poder dar el paso a la hora de necesitar iniciar sesión. El tema del Security Key, pues necesitamos, como les comenté, un USB Key, un tema de un NFC o algún otro dispositivo compatible con este método para poder iniciar sesión. Recordarle, el método que ustedes seleccionen es el que tienen que continuar hasta terminar la configuración y ahora sí, pues poder utilizarlo de esta manera, ¿no? ¿Cómo podríamos utilizar estos métodos de autenticación desde Intune? Ok, podemos utilizar y obviamente realizar una política para poder desaparecer el método de autenticación por contraseña. En este caso, nosotros lo estamos haciendo desde Intune por medio de una política de CSP. Esta sería la experiencia de un usuario cuando bloquea y o desbloquea la computadora o el dispositivo. Ya aquí tenemos habilitada todavía el tema de la contraseña. En el momento que nosotros hagamos el despliegue de la política, ya nos tendría que estar desapareciendo esa opción y nada más podríamos autenticarlo por Windows Hello, por un tema biométrico o por un PIN o por un USB Key. ¿Qué te parece, Jair? Hasta aquí esta pequeña explicación. Ahorita pasamos a las llaves sincronizadas. Sí, no, está bien. Lo que comentas ahorita en las pantallas, algo que yo he visto es como que Windows Hello, al momento de que ya está configurado, pues toma ese rol como el método principal. Entonces ya no utilizas tu contraseña, utilizas, no sé, el PIN o si tiene para la huella o para el rostro, bueno, ese queda como método primario. ¿Por qué? Pues porque es el método más seguro, sí, de acuerdo a Microsoft. Y lo mismo sucede con el tema de Passkeys, sí. Al momento que hagas uso de los servicios, pues el primero que te va a pedir es Passkeys. Digo, ahí va a estar el Authenticator, lo demás, pero Passkeys se vuelve en el principal, el Strong Authentication. Es como que top de seguridad en cuanto a la autenticación. Es correcto. Y bueno, pues vamos a pasar al tema de el Single Passkeys dentro de Entra ID, que son las claves sincronizadas. En esta parte, dentro del Single Passkeys, en Entra ID nos ayudan como tal a impulsar passwordless como tal al permitir que esas llaves sean resistentes a phishing. A su vez, pues obviamente que están sincronizadas entre dispositivos y obviamente también de la misma manera mejorando el tema de la experiencia del usuario, mejorando la recuperación de la misma. Sin embargo, este tipo de llaves pues no son tan recomendadas en cuentas con permisos o privilegiadas. En este caso, para cuentas privilegiadas, sí conviene mantener de manera pues más estricta con passkeys, que este tipo pues está prácticamente ligada al dispositivo. Aquí también entra una segunda variante y tal vez tú ya te acordarás, entra el tema de PAU. ¿Qué es PAU? Pues lo podemos ver en otro video. PAU
A un leve contexto, pues es prácticamente un dispositivo con una cuenta privilegiada que se ocupa única y específicamente para tareas administrativas, entrar a las consolas de Microsoft. Para eso es lo que se utiliza PAW, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, cuando ya tenemos estas passkeys ligadas a cuentas privilegiadas, es más seguro realizar todo este tipo de configuraciones bajo passkeys, ya que pues no se puede reforzar el attestation del dispositivo. Aquí en esta parte, pues el Zero Trust, pues es donde prácticamente es la facilidad para los usuarios y obviamente pues un mejor control para la gente que administra la parte de la infraestructura, en este caso de Entra ID. También los single passkeys deben de evaluarse de manera minuciosa y especialmente, como ya lo comenté, para claves privadas, ya que pues obviamente no contiene controles avanzados para la parte del dispositivo, entonces por ello mejor lo dejamos a un lado para la parte de cuentas administrativas, ahí debemos de utilizar passkeys. Ahora, en términos sí, prácticamente de Zero Trust, nos ayuda precisamente a reforzar de manera explícita como tal el acceso, que también de la misma manera se basa en pruebas criptográficas de manera fuerte y ligada específicamente al dispositivo. Esto pues prácticamente, además de que acelera la adopción de autenticación de resistentes a phishing a escala, pues prácticamente es justo el objetivo de reducir la superficie de ataques basada en contraseñas de los usuarios. Requerimientos generales, pues prácticamente los mismos de passkeys, ¿no? Todos los sistemas operativos es un uso ilimitado. El passkey pues prácticamente puede ser obligatorio para todos los usuarios dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, ¿no? La arquitectura de Zero Trust prácticamente en un ambiente híbrido. Prácticamente en escenarios híbridos la arquitectura se integra con directorio activo y mediante la parte de Entra Connect. Aquí es donde entra algo muy importante y que nosotros conocemos y sabemos a la perfección, Yair. Cloud Kerberos Trust, que es prácticamente un conector que nos ayuda a realizar un tema de interacción o de conectividad de dispositivos que pueden formar o no, o nacer directamente en la nube. ¿Para qué? Para que obviamente nos permita el acceso seguro tanto a las aplicaciones de SaaS como a las aplicaciones directamente viven en on-premise. Esto bajo el mismo modelo de seguridad, que obviamente todo el flujo y fuerza del principio de Zero Trust es prácticamente nunca confiar. Entonces, si manejamos un ambiente híbrido, podemos manejar Windows Hello, podemos manejar passkeys, podemos manejar Intune, todo esto pues de la mano de Cloud Kerberos Trust, ¿no? Y ahí por ahí tenemos una experiencia con Cloud Kerberos Trust, con un cliente que no tiene Intune, ¿no? Sí, está interesante y creo que también hay que plantearlo bien el tema de Cloud Kerberos Trust. Pues sí, es para hacer esa integración de los equipos nativos de nube que no existen en la parte on-premise, aquellos escenarios donde todavía cuentan con domain controllers. Y bueno, yo lo veo, no sé Microsoft, pero con pues una solución temporal en lo que hace es la transición hacia toda la nube. Que si hay dependencias on-premise, no sé, un file share, bueno, eso puede migrarse a un SharePoint. Que si tienes aplicaciones, bueno, esas pueden autenticar con la nube. Y así sucesivamente con los demás servicios o dependencias. Pero sí, es tal cual como lo mencionaste, para hacer esa integración de equipos nativos de nube hacia todavía la parte on-premise, aprovechando pues las bondades del Windows Hello, que se basa en seguridad. Y también hacer hincapié que gran parte de las soluciones que ustedes ven, por ejemplo, Windows Hello, la parte de passkeys también se pueden integrar o se pueden desplegar directamente desde una política de grupo apegada a un ambiente 100% local o 100% híbrido. Aquí nosotros mencionamos Intune porque obviamente es nuestro día a día, sabemos cómo manejarlo, recordando que también el tema de Intune pues nos da ese reporteo, nos da esa visibilidad de específicamente si están o no llegando las políticas. A razón del tema de directorio activo, tú configuras la política, la mandas, sabes si llega, no te reportea si le afectó o no le afectó al dispositivo. Entonces ahí nos podemos ir a la buena de Dios ahí si le llega o no la política, ¿no? Pero bueno, reforzando también, cuando tenemos un ambiente híbrido, también podemos realizar enrolamientos a este tipo de dispositivos, tomar el control de ellos, también garantizar
el compliance de todos estos dispositivos sin ningún problema. Y obviamente también la experiencia del usuario cuenta mucho porque a razón y a manera de que vas incrementando el enrolamiento por medio de Intune, pues obviamente pues vas mejorando la experiencia del usuario, vas robusteciendo el tema de administración de dispositivos, puedes tener un mejor control de despliegue de estos métodos de autenticación para que obviamente tengas esa paz, esa tranquilidad hasta cierto punto, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la configuración del signo passkeys? Si se dieron cuenta, anteriormente por ahí había una leyenda, yo no la había visto, gracias Jay, donde nos dice que para realizar la actualización o configuración de este tipo, pues le tenemos que dar clic a la nueva opción, porque ya saben, gracias Microsoft nos cambia de lugar. Las opciones que buscamos en cierto momento las tenemos identificadas en un lugar, ya cuando vas a buscarlas ya no están, y eso creo que en algunas ocasiones nos deja mal posicionados con los clientes porque tal vez tengan la percepción de que no sabemos lo que hacemos o dónde está, ¿no? Pero bueno, nos vamos a esta opción. Aquí prácticamente tenemos que primero habilitar el perfil que viene por default de esta forma, o lo pueden cambiar a las necesidades y requerimientos que ustedes tengan en el momento que van a habilitar este método. Cuando ya tenemos el primer paso, que es como tal habilitar el perfil de predeterminado, nos va a dejar agregar un nuevo perfil dentro de esta parte, nos va a dejar un nuevo perfil, y de esta manera pues ya podemos generar los perfiles para los usuarios o grupos de usuarios que nosotros requiramos. Una vez que ya tenemos esta primera parte, podemos ya habilitar como tal, establecer esta parte. Lo habilitamos y ahora sí, también nos deja habilitarlo de manera general o de manera seccionada por grupos. Si nosotros tenemos habilitado esto por, digamos, por una política mandatoria, al usuario le va a aparecer de manera inmediata el anuncio o la ventanita que se han agregado algunos métodos de autenticación nuevos. Si lo dejamos para que el usuario lo haga, pues nos vamos a la parte donde se encuentra la seguridad del usuario. El usuario lo tiene que hacer de manera manual, agrega los métodos de autenticación y selecciona el que viene predefinido, ¿no? En este caso, seleccionamos la parte del passkey, seguimos prácticamente toda la configuración, creamos el passkeys dentro del dispositivo, en este caso el celular. Recordemos que debemos de tener el authenticator para poder realizar este tipo de cuestiones, ¿no? De autenticación. Entonces, pues prácticamente estaríamos del otro lado. ¿Cuáles son como tal los beneficios? Pues que nos da mayor seguridad, acceso sin interrupciones desde múltiples dispositivos, siempre y cuando también vayan de la mano con políticas de acceso condicional, menos complicaciones al tratar de recuperar cuentas de usuarios definidas, y obviamente pues mayor seguridad, ¿no, Jair? ¿Cómo ves? Pues es tal cual, o sea, lo que le está apostando a Microsoft es el pues futuro en cuanto a cuestiones de seguridad. Y lo mencionábamos, el tema de la adopción, pues no va a ser algo que en un mes ya tengas pues, a tu organización de 2,000 usuarios, sino es planeación, ir liberando poco a poco. ¿Por qué? Porque hay que considerar que si los celulares, que si hay celulares por parte de la empresa, que si voy a usar el mío personal, que qué implicaciones tiene y todo. Pero pues bueno, son de las cosas que se tienen que ir planeando poco a poco, adoptando. Recomendación, sugerencia, si empiecen por los que tienen algún permiso administrativo, bueno, algún rol dentro de Entra, de Intune, Defender, no lo sé, pero empiecen por esos, los que son, pues tienen poder para realizar algún cambio. Y ya poco a poco, pues bueno, pueden ir integrándolo hacia a la operación. Si tienen dispositivos autopilot con Windows Hello, bueno, vayan viendo las bondades, las facilidades. Si adquieren hardware con estos, llamémoslo así, periféricos, ¿sí? Integrados, de la huella, del rostro, pues aprovechenlos. Caso, no voy a mencionar qué cliente, pero sí, ellos decían, no, es que la huella no es segura, que es más seguro. Pero este cliente decía, pues no, es que usar la huella o el rostro no es seguro. O sea, y ese cliente dice, no, para él le era más seguro que lo anotaran en un post-it, o sea, en un papel, tenerlo ahí y teclearlo y que alguien, con la posibilidad de que alguien lo pueda ver, que utilizar la autenticación, pues, biométrica, que es algo que no se puede, pues, copiar o robar, tal cual. Digo, había que un caso muy, muy crítico para que sucediera eso, pero toda razón de que no, es que el director dijo. Dices, ¿basado en qué? Sí. Y ya después, bueno, ese tipo de escenarios ya vuelven 2 años después. Es que ya es un estándar de seguridad y ahora sí lo quiero. O sea, no desactiven eso. Aprovechenlo y saquen
el máximo potencial a ese tipo de capacidades. Pues bueno, creo que este tipo de escenarios son bastante recurrentes, Jair. Por más que tal vez nosotros tratamos de concientizar a los clientes y que a su vez esto sea una cadenita de concientizar a sus usuarios en relación a cambios por seguridad de la organización, de la empresa o hasta nuestro propio bien, ¿no? Porque recordando el tema del reportero, no tenemos esa cultura. Nos obligan a un cambio y nos estamos oponiendo al cambio. Entonces, hasta que no nos pasa es cuando realmente experimentamos y por qué no lo hice y por qué esto y por qué el otro. Entonces, créanme que nosotros hemos visto desastres muy con desenlaces bastante feos, donde desafortunadamente ahí corre el riesgo directivo, si no hace, no buscan quién la hace, sino quién se la paga en relación a recortes laborales, ¿no? Cuando obviamente, pues sí, se puede ver de manera preventiva, bien, excelente, pero tampoco sería válido hacerlo de manera reactiva, ¿no? Cuando ya sucedió. Fíjate, ayer, nada más para cerrar con este ejemplo, porque estaba muy bueno, me decían, hablaba con una persona y me decía, sobre todo el tema de seguridad, que a veces no pues las organizaciones están pues, muy negadas a invertirle, pero es como un seguro. Lo hacíamos la comparación contra un seguro de auto. Decías, ok, hay creo que menos del 5% de que lo tengas que utilizar, dado en un incidente. Y dices, ok, pues no lo compro. Sí. Pero, pues bueno, sobre todo es mejor prevenir que las acciones que hagas en la parte de TI sean preventivas y no reactivas cuando pues todo se te está quemando, todo ya, muévele aquí, pasó esto. Pero sí, es mejor hacer la inversión y no caer en es que eso nunca me va a pasar a mí, es que eso nunca ha pasado. Ok, si no ha pasado, qué bien, pero no se arriesguen a que suceda. Todo por no querer invertir o no querer adoptarse a las nuevas tecnologías, a lo que Microsoft propone, quieran quedarse siempre con el usuario y password tradicional, por mencionar algún ejemplo. Pues mira, para terminar y definir bien este tema, les vamos a dar un regalito. Fíjese que para la persona, clientes, organizaciones grandes que tengan la necesidad de poder ejecutar algo de Microsoft Commercial Incentive, ¿qué son estos? Pues son incentivos que Microsoft puede realmente generar o dar al partner para la ejecución de ciertos incentivos. ¿Qué son incentivos? Prácticamente dinero gratis. Ojo, no todos los partners pueden ejecutar este tipo de incentivos, ni todos los clientes lo pueden recibir. Si ustedes, alguien que nos pueda estar viendo, requiere de un servicio de estos, pues contáctenos, nos podemos poner en comunicación para darles más detalles de todo lo que hace este tipo de incentivos. Podemos generar workshops, podemos generar assessment sobre su infraestructura y conocer obviamente la postura de seguridad que tienen, tratar de mitigar el mayor número de riesgos posibles, ¿no? Sí, si quieren más info, contacten. ¿Cómo funciona además? Ahí lo platicamos en una sesión que necesiten. Así es, pues contáctenos por ahí si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Si quieren también nuestros colegas por ahí, consultores o técnicos que gusten algún tema en específico, pues ahí mándenos un correíto. Ahí está el correo para que nos contacten y pues hagamos algo mucho más apegado a ustedes, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Jay? No, será todo de mi parte. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense.